Bien, siguiendo con el video, bien, vamos a ir ahora a nuestro main activity. Y en nuestro main activity, lo primero que vamos a hacer acá, voy a agrandar un poquito para que se vea mejor, ahí. Vamos a definir un private, un toolbar, que le vamos a llamar toolbar, bien. Vamos a definir un private tab layout, que se va a llamar tabs, y vamos a definir un view pager, que se va a llamar pager, bien. Entonces el concepto que vamos a definir acá es que lo primero que vamos a hacer es obtener los controles definidos en la Wii. Bien, y eso cómo se hace con el método findViewById. Por ejemplo, si quisiéramos obtener el toolbar, tenemos que acá hacer el casting toolbar findViewById r.id.toolbar. Ese fue el ID que habíamos definido en el XML. Por otra parte, el tabs, hacemos el casting, que sería un tab layout, ¿cierto? Ahí está. Hacemos el findViewById r.id.tabs. Finalmente el pager, que sería un viewPager, ahí está, findViewById r.id.pager. Bien, esa sería la primera parte de nuestro código. Bien, ahora, una vez que tenemos eso, tenemos que definir el action bar asociado al toolbar de nosotros, que tenemos un propio toolbar. Entonces básicamente tenemos que hacer un set support, vamos a modificar el soporte de action bar y le vamos a decir en este caso que el toolbar que nosotros tenemos en nuestra interfase va a ser nuestro soporte de action bar. Bien, entonces si quisiéramos más adelante agregar algún icono o algunas opciones dentro de ese toolbar, lo vamos a poder realizar, bien, sin ningún problema. Eso, y básicamente lo que nos falta aquí es definir la configuración, bien, del tabs, bien, y este es un camino que lo vamos a dejar pendiente, ya que acá vamos a crear el componente asociado en donde vamos a trabajar de acuerdo al dibujo. Vamos a trabajar con este componente que se llama Fragment Pager Adapter. Bien, básicamente, ¿qué es lo que es un Fragment Pager Adapter? Es un objeto, es una clase que vamos a crear que en el fondo va a armar esta estructura de los tres tabs. Vamos a definir qué valores vamos o qué nombres van a aparecer en cada tabs, y lo otro que va a hacer además es configurar la carga automática de cada uno de los fragmentos que vamos a necesitar para poder mostrar distintas interfaces dependiendo del tabs que nosotros seleccionemos. Bien, ahora, ¿cómo se hace eso? Podemos generar un archivo aparte o podemos hacerlo dentro de la misma activity. ¿Qué recomiendo en este caso? Hacerlo dentro de la misma activity, porque básicamente este código no se va a tocar más de lo que nosotros vamos a programar acá. Bien, la otra programación básicamente va a estar definida en cada interfase va a estar la programación. Entonces esto es una configuración para cargar o para poder cargar, mejor dicho, módulos. Bien, entonces vamos a definir aquí dentro del activity, vamos a definir una clase. Bien, esta clase se va a llamar adapter. Bien, le vamos a poner adapter pager. Bien, que va a heredar de esta clase padre que se llama fragment pager adapter. Ahí está. Bien, y básicamente eso es lo que nosotros vamos a construir y vamos a configurar. Bien, esta clase trabaja con los fragmentos. Bien, explicamos en los videos anteriores que era un fragment manager, explicamos los transactions, que podemos hacer transacciones, reemplazar un fragmento por otro, cargar un fragmento, mejor dicho, hacer un commit, ¿cierto? Todo con fragment manager. Entonces esta clase básicamente trabaja con ese objeto. Y lo otro también es que también es necesario definir algunos métodos asociados. Bien, ahora necesitamos acá un constructor
Por lo tanto, vamos a definir un constructor de esta clase que se llama AdapterPayer, que recibe un Fragment Manager. Ojo acá porque hay dos clases de Fragment Manager. Bien, Fragment, fíjense bien, hay dos. Nosotros tenemos que elegir la que dice Support versión 4. Bien, le ponemos FM de Fragment Manager y llamamos a un superconstructor de la clase padre, le pasamos FM. Bien, ahora, ¿por qué nos marca errores? Porque esta clase padre es una clase que tiene métodos abstractos, ¿bien? Es una clase abstracta. Por lo tanto, es necesario sobreescribir algunos métodos, ¿bien? Principalmente son tres métodos los que nosotros vamos a utilizar. El primero, ¿bien? Es un getCount, ¿bien? El segundo, lo vamos a explicar al final, es un getPageTitle. Y el tercero es un getItem. Bien, ahí está. ¿Para qué sirve este método? Para poder definir cuántos tabs vamos a querer en nuestra barrita. Bien, en este caso, como el diseño, tenemos 3 tabs, básicamente aquí le decimos 3. Bien, así de simple. Luego, esto de acá lo vamos a cambiar por null. Bien, ahí, acá. Este método de acá, ¿qué es lo que hace? Define, bien, cuál va a ser el nombre que vamos a colocar en cada tab. Bien, si nosotros decimos 3, significa que este tab tiene la posición 0, este tab va a tener la posición 1 y este tab va a tener la posición 2. Entonces, como estamos recibiendo un position, hacemos básicamente un switch, le pasamos el position y hacemos un case 0. Bien, retornamos un nombre, por ejemplo, contactos, por ejemplo. Bien, o dice opción 1. Bien, case 1, retornamos opción 2 y case 2, retornamos opción 3. Entonces eso es lo que estaríamos nosotros viendo dentro de cada tabs. Bien, entonces este define los nombres. Y el siguiente tab, bien, este de acá, define qué interfaz voy a cargar en cada tab. Es decir, si yo pincho en el primer tab que ocupa la posición 0, la idea es poder ahí cargar una interfaz. Si yo pincho en el tercer tab, que sería la posición 2, la idea es que aquí nosotros definamos qué interfase vamos a cargar. Bien, pero para poder hacer esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos crear los fragmentos. Bien, entonces de acuerdo a lo que también habíamos explicado en algunos de los videos, vamos a crear 3 fragmentos. Bien, clic derecho en el Activity, vamos a ir a Fragment, fragmento en blanco. Recuerden que el fragmento es una interfase que se puede cargar en una Activity. Bien, le vamos a poner a este tab 1 y le vamos a decir que no incluya estos dos métodos, si no nos va a generar un código inmenso que en realidad, como estamos recién partiendo con esto, es un código que no vamos a trabajar. Bien, entonces va a ser básicamente un código molesto, un código basura en una primera instancia. Bien, más adelante lo más probable es que sí lo necesitemos, pero por el momento no. Finalizamos. Bien, nos genera un tab, ¿cierto?, con una interfase. Y esta interfase, en el fondo, lo que vamos a hacer es cambiarle un color. Entonces acá tengo una página, creo que es esta, que ya tengo listos los colores, bien, para poder definir un color de fondo a este tabs. Le voy a poner un color ese mismo, bien, lo copio, voy acá, vamos a layout, nos genera un fragment tab 1 y fíjense que lo que vamos a hacer aquí es definir un background y pego el color, bien, un color naranjo, solamente para identificar en qué fragmento estoy, bien. Y se hace el mismo proceso con los 3 fragmentos, o sea, faltarían crear 2 más, o sea, ponemos aquí tabs 2, sacamos estos 2 elementos, finalizamos, ahí esperamos un tiempo, bien, y
mientras carga voy a crear inmediatamente el siguiente fragmento para ganar tiempo. Fragmento, fragmento en blanco, tab 3, sacamos esos elementos, finalizamos. Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es elegir un color. Voy a elegir ahora un color medio amarillo fuerte, ahí. Vamos acá, voy a ir al res, layout, tab 2, texto, elegimos un background acá, background, pegamos, bien. Y el tercero, lo mismo, elegimos un background y copiamos otro código que podría ser un color puede ser ese, bien. Ahí, bien. Una vez que tenemos eso, ya estamos en condiciones de ir al main activity y aquí hacer el mismo proceso que hicimos acá, bien. Es decir, tendríamos que hacer un switch, bien, con el position, bien, y acá agregar cada caso, case 0, tab 1 va a ser igual a, perdón, t1 igual a new tab 1 y retorno t1, bien, y eso con cada uno, case 1, tab 2, t2 igual a new tab 2, bien, retornamos t2 y el case 2 va a ser igual a tab 3, t3 igual a new tab 3, punto y coma, bien, return t3, ahí está, bien. Entonces ahí tendríamos todos los componentes asociados a esta clase, bien. Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Entonces, recapitulando, esta clase se encarga de armar el proceso. O sea, si nos fijamos en el diseño, esta clase, este componente de aquí, se encarga de definir la cantidad de tabs, se encarga de definir cuál va a ser los nombres que va a tener cada tabs de acuerdo a las posiciones, bien, y además de eso creamos tres fragmentos con distintos colores, bien, y la idea es que en cada tab se cargue uno de esos fragmentos, bien. Una vez que tenemos eso, pasamos ahora a eh, pasamos acá a crear un atributo de la clase que nosotros acabamos de crear, bien, private adapter payer adapter, bien, de esa manera. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en la definición de los tabs? Acá, primero, ese adapter que nosotros creamos, vamos a crear la instancia, bien, new adapter payer, así le pusimos, y le pasamos un fragment manager. Básicamente el fragment manager viene por el nombre get support fragment manager, bien. Ahí ya tenemos nuestro objeto creado, o sea, tenemos toda esta estructura ya creada, bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? El payer que está vacío, que es este componente de aquí, le vamos a asociar con un set adapter el adapter que hemos creado en esta clase completa, bien. Es decir, automáticamente este viewPayer va a tener asociado las tres interfaces con los componentes, bien. O sea, vamos a tener esta parte operativa, o sea, nosotros aquí vamos a poder hacer con el dedo, ¿cierto?, hacia la izquierda y vamos a poder ver los tabs, bien. Ahora, ¿qué nos falta asociar? Nos falta asociar que los botones que vamos a cargar acá tengan funcionalidad, bien. Por lo tanto, solamente lo que hemos hecho es asociar este componente al viewPayer. Ahora lo que tenemos que hacer es asociar el tabs layout con el viewPayer. Y principalmente eso se hace de la siguiente manera. Tabs, que es el tab layout, le hacemos ese método, bien, le cargamos ese método y le pasamos el payer, bien. ¿Qué hace este método? Hace la relación o hace que todo fluya correctamente, bien. Entonces una vez que tenemos ese concepto, vamos a ejecutarlo, bien, no tengo máquina, voy a tener que iniciarla, bien. Y si nos fijamos, ¿cierto?, en el código, principalmente, si no me equivoco, esos son todos los componentes que deberíamos trabajar a nivel de método onCreate. Capturar los datos,
bien, definir el toolbar, bien, el adaptador, que lo creamos por medio de esta clase hace todo el proceso, el page le definimos el adaptador y asociamos el tabs con el pager, bien. Entonces ya con eso nosotros deberíamos ver el proceso. Bien, vamos a ejecutarlo por mientras se carga. Lo vamos a, ahí está, lo vamos a ejecutar, bien, para ver el proceso. La otra alternativa que tenemos es la siguiente, y lo otro también que vamos a ver es que por defecto es un toolbar y es un tab layout. El tab y el toolbar por defecto trae un tema, bien, y ese tema me deja los colores de las letras en negrita, bien. Entonces también vamos a explicar después cómo configurar los textos para que nos aparezcan más claritos los colores y los podamos visualizar, bien. Entonces eso es lo primero que deberíamos hacer después. Y lo otro que tendríamos que definir es si es que quisiéramos nosotros agregar iconos a nuestras pestañas, la idea es que lo podríamos implementar acá también. ¿Bien? Entonces es muy sencillo de hacer esa configuración. Eso es lo que nos estaría faltando en una primera instancia para poder ver la funcionalidad completa. ¿Bien? Entonces esperamos a que genere el APK, que lo instale. Esta parte se demora un poco, donde estoy con Android Studio consume mucho recurso, entonces en ese sentido hay que esperar un poquito. Bien, vamos a ver si lo carga. Bien, tenemos el toolbar, bien, que nos muestra ese título, y tenemos la opción 1, opción 2, opción 3, que fueron los que definimos en el método del fragment adapter. Y ahora si pinchamos acá, ¿cierto? Pasamos a un fragmento, pasamos al siguiente fragmento. Bien, podemos hacerlo así también, como swipe, se llama ese efecto, y ahí ya tenemos el proceso. Bien, como les dije, ¿cierto? Acá estos colores los vamos a cambiar, bien, y para hacer eso vamos a ir al activity main, y en el activity main lo que nosotros deberíamos hacer acá es agregar, si es que ya lo tienen, no es necesario que lo hagan, tienen que fijarse si tienen el siguiente espacio de nombres: xmlns, dos puntos, app, igual a control espacio, y seleccionamos. Bien, ahora el toolbar, bien, debería tener un app.theme, bien, y el theme obviamente yo no me los aprendo de memoria, pero le ponemos overlay, automáticamente escribimos over y nos aparece este tema. Este tema básicamente lo que hace, me va a dibujar o va a tomar el tema dark. Entonces si es un tema dark, como tengo un color de fondo oscuro, automáticamente las letras pasan a un color más clarito. Bien, eso lo copiamos también para el tab layout. Bien, lo volvemos a ejecutar para ver que nos cargue correctamente cada uno de los elementos o los ítems. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es crear los iconos. Bien, vamos a crear 3 iconos, uno por cada tabs. Bien, y la idea es que podamos también ver que es muy sencillo cargar cada uno de esos componentes. Fíjense ahora que nuestro tabs cambió, ahora están en negrita, ¿cierto? Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar los iconos. Bien, vamos a crear 3 iconos. Bien, recuerden que los iconos se crean con el image assets, bien, o el design icon de material design, pero voy a ocupar el image asset. Seleccionamos la opción de action bar and tabs icons, elegimos un color holo dark y el icono que vamos a elegir en este caso va a ser, puede ser 3 nubecitas, puede ser esa nube. Bien, ok, vamos a poner IC1, siguiente, finish, creamos otro icono acá, image asset, elegimos el action bar, elegimos el icono, vamos a elegir otra nube, vamos a elegir esa nube, bien, holo dark, y le ponemos aquí IC-2,
siguiente, finish, y le ponemos, colocamos un tercer icono, image asset, elegimos la segunda opción, elegimos el icono, que en este caso va a ser la tercera nube, que sería esa, ¿bien? HoloDark, siguiente, finish, ¿bien? Y una vez que tenemos los iconos bien definidos, bueno, le puse nombre al primero, a este, lo dejo así nomás, no hay problema. Se me olvidó cambiarle el nombre, bien, acá. Entonces acá si quisiéramos definir iconos, bien, es muy sencillo, ya que abajito de la configuración de los tabs tienen un método que me permiten obtener al tabs por índice, bien, entonces ahí estamos obteniendo el primer tab. Y a ese tab yo le podría modificar el icono. Accedemos a la carpeta de recursos, accedemos a la carpeta Drawable, bien, y elegimos el icono 1, por ejemplo, bien. Esto es copiar, pegar, bien. El último icono, este sería el 2, el tercer icono, como no le cambio el nombre, elijo ese, y acá sería 1 y 2, bien. Si ustedes le colocaron el nombre IC3, le ponen IC3, bien. Lo ejecutamos para que vean que básicamente es el proceso que vamos a necesitar. Hay que tener cuidado ahí con las posiciones. Siempre desde la posición 0 parten los tabs y en realidad parte los arreglos, las listas, todo parte desde la posición 0. Entonces es muy sencillo trabajarlo. Bien. Verificamos ahora y fíjense que ya tenemos un icono, tenemos ese icono, tenemos ahí. Bien, ahí están los elementos. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo solamente quiero definir los iconos? Bien, si quiero definir los iconos, también es muy sencillo esa configuración, ya que en donde se definen los títulos de cada tab, lo dejamos vacío, bien, vacío y vacío, y ya con eso vamos a ver que con esa configuración solamente definimos los iconos asociados y principalmente ahí ya deberíamos ver ese resultado. Bien, entonces si se fijan, ahí ya tenemos la configuración. En toda la configuración, como ven, está definido dentro de lo que es el código. Bien, no es un código complicado. Bien, básicamente este código siempre va a ser el mismo. Va a depender de lo que ustedes quieran hacer a nivel de tabs. Bien, pero principalmente la base es esta. Bien, entonces dejamos hasta acá este video. Bien, de tal manera de que vamos a explicar en el último video cómo poder armar la interfase, programar algún evento, de tal manera de que veamos funcionalidad a nivel de los fragmentos. Bien, dejamos hasta acá entonces este video. Bien.